volvemos a rescatar uno de los temas clásicos de este canal, que es la confrontación entre Isabel Díaz Ayuso y Alberto Núñez Feijóo. Lo cierto es que durante los últimos meses han estado un poquito más relajados, sobre todo porque, bueno, Ayuso ha estado enfocada en otras cosas, por ejemplo, en defender a su novio el defraudador confeso diciendo que todo era una conspiración socialcomunista y al final, pues teniendo que disimular que todo lo que se decía de su novio era verdad, porque básicamente él mismo lo ha reconocido y también recientemente pues haciendo lo propio también con Nacho Cano, defendiéndolo y diciendo que si le persiguen es por ser su amigo. Mientras tanto, Feijóo, bueno, pues iba haciendo mientras le dejasen. Aznar se apartó un poquito, últimamente no ha dicho demasiadas cosas, y Ayuso también, bueno, como estaba enfocada con otras cosas, pues le dejaron vivir. Claro, hasta ahora. Y es que resulta que, bueno, hace unas pocas semanas cuando fueron aquella Moncloa fake, ¿os acordáis? ¿Cómo se llamaba? El palacete de los duques de Pastrana o algo así, que se parecía a la Moncloa y se pusieron ahí. Bueno, unos pocos días antes de aquello, Ayuso ya le había marcado la dirección a Alberto Núñez Feijóo. Le había dicho básicamente que ella decidía que todos los varones autonómicos del Partido Popular no debían reunirse con Pedro Sánchez, mientras que Feijóo decía que sí debían reunirse. Unas fricciones que volvían a recordarnos bueno, los peores momentos de su relación. Recordad el 23J, en el balcón de Génova, como todos gritaban Ayuso, Ayuso, y Feijóo empezaba a asumir poco a poco, de manera triste y pensativa, cómo no iba a poder ser presidente porque no tenía suficientes números, mientras todo el mundo ahí abajo gritaba Ayuso, Ayuso. En el vídeo de hoy, que todavía no os he dicho de qué va este vídeo, vamos a ver números. Vamos a ver números muy duros para Feijóo, pero también para el Partido Popular, que ilustran que el liderazgo de Feijóo lo va a tener muy, pero que muy complicado en los próximos meses, porque básicamente no lo quieren ni en su casa. Pero ¿cuál es este último choque que ha habido con Isabel Díaz Ayuso? Pues aquí lo tenemos. Ayuso choca con Feijóo al oponerse a cualquier reducción de la jornada laboral. Y me diréis, Alan, ¿pero qué pasa? ¿Que Feijóo ahora quiere reducir la jornada laboral como está defendiendo este gobierno que tiene que bajarse las 37 horas y media? No. Feijóo simplemente pues, ha moderado un poco su posición y ha dicho que, bueno, que igual reducir horas de trabajo no, pero que se podría concentrar todos los primeros días para que el viernes lo tuvieses libre. Básicamente una tontería como la copa de un pino. Es decir, trabajar 10 horas al día, un horario intensivísimo, para así el viernes tenerlo libre. Pero Ayuso ha salido rápidamente con su gobierno al lado, a decir que no, que eso es intolerable, marcándole una vez más el pulso al líder del partido, que en principio, en teoría, es Alberto Núñez Feijóo. Vamos a leerlo y enseguida vamos con los números que son de verdad demoledores para el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo. Dice así: la reducción de la jornada laboral abre una nueva brecha entre la Dirección Nacional del Partido Popular y el Ejecutivo de la Comunidad de Madrid. Aunque en el cuartel general de los populares se muestran contrarios a una reducción de la jornada y apuestan por concentrar las 40 horas en 4 días, desde la Dirección Nacional abre la puerta a ese debate siempre y cuando tenga el aval de la patronal, que de momento se opone. El portavoz del gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel García, ha sido tajante. Me iba a leer Miguel Ángel Rodríguez porque pensaba que era Mar, no, todos se llaman Miguel Ángel ahí. Miguel Ángel García ha sido tajante al respecto este miércoles. Por cierto, este tipo era el que decía que es vergonzoso que en la pandemia hubiese gente que se enriquecía, claro, cuando hablaba de Koldo García. Sin embargo, se le olvidaba que todos los que estaban alrededor de Ayuso también se enriquecían. Es que manda narices ser portavoz, perdón por este inciso, pues que lo tenía que decir, pero manda narices ser portavoz del gobierno Ayuso, quejarte que hubiese gente que en la pandemia se enriquecían, y resulta que el hermano de tu presidente era uno de esos, que sacó 200.000 euros de comisión del propio gobierno del que tú eres portavoz, narices. O el novio de Ayuso, que mientras la gente se moría estaba sacando 2 millones de comisión y defraudado 350.000. Es que de verdad, es que me pone enfermo hablar de este tipo de tonterías. Es que es alucinante. Bueno, pues este señor ha dicho que estamos totalmente en contra. Sobre la propuesta planteada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de concentrar la jornada laboral en 4 días a razón de 9 horas, el portavoz autonómico también ha mostrado sus reservas. Insisto, son del mismo partido, Cuando haya alguna propuesta más concreta lo veremos, pero he querido ser claro, en un contexto... Espera, que se me ha movido esto. En un contexto como el actual, que tenemos un mercado de trabajo muy atomizado, un tejido productivo formado por comerciantes que se esfuerzan por levantar la persiana cada mañana, lo primero que tenemos que hacer es pensar en ellos. Los comerciantes que levantan la persiana cada mañana, supongo el novio Ayuso, ¿no? Lo que se levantaba son buenas comisiones. Lo que tenemos que hacer es pensar en ellos y en que nuestro país tiene que competir con otros mercados, una reducción de la jornada laboral
no va en la buena dirección. El titular de la Consejería de Presidencia ha asegurado que no es una medida conveniente en estos momentos para el tejido empresarial. Necesitamos mejorar competitividad, bla, bla, bla. Fuentes del Ejecutivo de la Comunidad de Madrid apuntan a que la agrupación de las horas de la jornada laboral no es una cuestión que atañe a las administraciones públicas, sino que es materia de negociación colectiva. Por ello, insisten estas fuentes, cualquier planteamiento al respecto debería abordarse por la patronal y los sindicatos. Es decir, que básicamente han dicho que están en contra de la posición de el líder del Partido Popular. Aquí ves la noticia del Confidencial que dice: Feijóo se aleja de Vox y se lanza ahora a capitalizar banderas sociales de la izquierda. Y Esperanza Aguirre responde: error. Esperanza Aguirre es además de las principales voces en contra de Alberto Núñez Feijóo y también una de las primeras que se atrevió a decir después del 23J, al día siguiente tenía una entrevista en The Objective, maravillosa The Objective, diciendo que el presidente Feijóo, presidente del Partido Popular, no iba a lograr ganar nunca las elecciones. Que para eso tenían que darle espacio y tenía que estar al frente del partido una mujer. Y decían: ¿qué mujer? Esperanza. Y dijo Isabel Díaz Ayuso. Después se ha callado, pero este tuit es importante, ¿eh? El día de ayer poniendo error. ¿A qué suena esto? Feijóo. Bueno, suena a los números que vamos a ver ahora, que son completamente dramáticos. Esther Palomera del diario.es lo ha recopilado en un artículo que se titula así: Feijóo se estrella en su electorado mientras Sánchez le abre una falla en el Partido Popular y logra un aval de estabilidad del PNV. Aquí preside la fotografía con Giorgia Meloni. Tiene que decidir realmente, porque aquí, quiero decir, Feijóo se aleja de Vox, pero se hace fotografías con los referentes de Vox. ¿Os acordáis que Meloni vino a hacer campaña por Vox en las elecciones autonómicas de Andalucía? En fin. Atención a este primer párrafo, es de lo mejorcito. Dice: Scott Carey era, en El increíble hombre menguante, quien quiera entender que entienda, un ciudadano normal y corriente que un día se ve envuelto en una extraña nube. Al poco tiempo se percata de que su estatura disminuye de modo progresivo. Poco a poco va perdiendo peso y altura hasta hacerse casi invisible. Su vida se convierte en una pesadilla y en una lucha constante por la supervivencia en la que todo le es inalcanzable o una amenaza, desde su propia familia hasta un gato o una araña. El increíble hombre menguante. Algo así le ha ocurrido a Alberto Núñez Feijóo, que desde que aterrizó en Madrid, propulsado por una operación orgánica de los varones para hacerse cargo de la presidencia nacional del Partido Popular, añado yo, después de que le cortase la cabeza a Pablo Casado. Todo le viene grande después de haberse desprendido del traje de la institucionalidad para vestir el de la lucha libre. Mes a mes y encuesta tras encuesta, el líder de la oposición cotiza a la baja en el electorado. En el ajeno se daba por descontado, pero en el propio empieza a ser un clamor. Atención a estos números, ¿eh? O sea, que en el electorado ajeno pues no convenza mucho Feijóo, bueno, pues es normal, relativamente normal. Pero en el propio, eso es lo preocupante. Y es que entre octubre del 2023, es decir, hace un año, y septiembre del 2024, ahora mismo, ha caído más de 20 puntos entre quienes siendo votantes del Partido Popular le prefieren como presidente del gobierno, del 69,9% al 49,2%. Es decir, que en octubre del 2023, cuando alguien que en una encuesta había dicho, ante la pregunta ¿qué votaste en las últimas elecciones? Partido Popular. ¿Quién preferirías que fuese presidente del gobierno? Alberto Núñez Feijóo. Resulta que un año después, a esa misma pregunta, ¿a quién votaste? Al PP. ¿Quién preferiría que fuese presidente? Solamente el 49% dice que Feijóo. Es decir, de sus propios votantes, ni siquiera la mitad, o casi justito la mitad, le quieren como presidente del gobierno. Es grave eso. Casi la mitad de su nicho electoral no le quiere en la Moncloa. Y esto con una amnistía y con un muy criticado acuerdo entre el PSOE y Esquerra Republicana para dar una financiación singular a Cataluña de por medio que ha hecho Mella en el gobierno de Sánchez. Es decir, con todo, en principio, remando a su favor, todo el día en la boca con España se acaba, todo el día en la boca con el asunto de Begoña Gómez, y resulta que no es capaz de capitalizar todo ese supuesto descontento y solamente dentro de su partido, eso es lo fuerte, dentro de su partido solo convence al 50%. Son datos del CIS, sí, pero los que arroja las encuestas de institutos privados no son mejores, como ya chequeamos en el diario.es en junio pasado. De hecho, en todas las publicadas por diferentes medios, y no precisamente progresistas, era el
el líder político peor valorado entre su propia parroquia. Hay preocupación en los territorios y hay un zumbido que recorre las conversaciones de varios de sus varones. Uy, 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 uy. El cuestionamiento va más allá de las paredes de la Puerta del Sol, sede de la presidencia de la Comunidad de Madrid, y tiene mucho que ver con la ausencia de un proyecto como alternativa de gobierno que vaya más allá de la mera confrontación con el gobierno de Pedro Sánchez, con la ausencia de liderazgo y con una ristra de portavoces del PP en competición permanente por la declaración más gruesa o disonante. La semana que acaba este domingo y que empezó con una nueva derrota parlamentaria para Sánchez tras tumbar en el Congreso la reforma de la Ley de la Vivienda con la que se pretendía corregir el agujero de los alquileres de temporada es un claro ejemplo del dislate en el que viven los populares, de la dificultad para llevar la iniciativa política 3 días seguidos y de que Sánchez ha conseguido abrir una fisura entre la dirección nacional del PP y los presidentes autonómicos. De un lado, Feijóo acusa al presidente del gobierno de seguir los pasos del dictador Franco. El otro día literalmente escuchamos eso. Llamó franquista a Pedro Sánchez, el líder de un partido que fue fundado por un ministro de la dictadura de Franco, por un ministro de Franco, por Fraga. Y ese presidente de ese partido llama franquista a Pedro Sánchez. Es alucinante. De otro, su responsable de política exterior, Esteban González Pons, le acusa de estar implicado en un golpe de Estado en Venezuela. Tremendo. Y en medio, su secretario de política autonómica, Elías Bendodo, le imputa una guerra sucia y purga general contra medios de comunicación y jueces que le resultan incómodos, como si estuvieran en la antigua Unión Soviética, y espeta que eso es fascismo. Es que de verdad que son tremendos. Una declaración, esta última, que llegaba un día después de que Feijóo se fotografiara en Roma con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, líder de un partido heredero de una formación con ideología fascista, y elogiara su política migratoria, que incluye deportaciones a Albania y la prohibición de las ONGs de socorrer a los inmigrantes en alta mar. La imagen no fue del agrado de algunos dirigentes del Partido Popular consultados por este diario. Ajenos a la extravagancia declarativa de su dirección nacional, los presidentes autonómicos de Galicia y Andalucía, Alfonso Rueda y Juanma Moreno Bonilla, respectivamente, acudían el viernes a la cita de Pedro Sánchez en la Moncloa en el marco de la ronda que el presidente ha convocado con los responsables de todas las autonomías, esa a la que dijo Ayuso que no tenían que ir, que no fuese a ser que fuesen chantajeados por el presidente del gobierno, que es malísimo y convence demasiado el señor. Se llama institucionalidad y es algo de lo que, aún desde la discrepancia ideológica, tanto el gallego como el andaluz hicieron gala durante su estancia en el complejo presidencial. La expresión "mi presidente del gobierno", con la que Moreno se suele referir a Sánchez, fue la misma que utilizó también Rueda durante la rueda de prensa posterior a su encuentro con el presidente, lo que para los responsables monclovitas marca la diferencia entre Feijóo y, por supuesto, la madrileña Isabel Díaz Ayuso y los varones del PP dispuestos a dejar de lado las diferencias para hablar de los problemas de sus respectivos territorios. Lo mismo se espera del resto de presidentes autonómicos del PP, que se reunirán con Sánchez en los próximos días, haciendo caso omiso de la llamada a la rebelión y el plante que les propuso Isabel Díaz Ayuso cuando el presidente anunció la ronda de entrevistas con todas las comunidades autónomas. Tanto Moreno como Rueda trasladaron a Sánchez las necesidades de sus territorios en sendos documentos y le pidieron que en la próxima conferencia de presidentes se incluyera en el orden del día la financiación autonómica. Ninguno de ellos se refirió a Sánchez como fascista y mucho menos alertó de que España transitase por la senda de un régimen dictatorial, como se escucha a diario por boca de la dirigencia popular que habita en la calle Génova. El zumbido que recorre entre los dirigentes territoriales del PP es que la ansiedad no les lleva a ninguna parte, que la estrategia de trasladar cada día a los españoles que España camina hacia el abismo tampoco es creíble, y que de nada sirve pedir a diario un adelanto electoral cuando todo indica que la legislatura va a durar. La semana no ha salido, además, como esperaba Génova, que se las prometía felices tras propinar la segunda derrota en 15 días al gobierno en el Congreso al turmar la reforma de la Ley de Vivienda. Tras la euforia de la votación vino la cuestión de la imagen de Feijóo con Meloni y la sonora desautorización de Edmundo González a la ofensiva de los populares contra la diplomacia. Es decir, cuando empezaron a decir que España era cómplice de un golpe de Estado en Venezuela y salió el líder opositor de Venezuela a decir que no, que no. Y yo agradezco al gobierno de España, agradezco a José Manuel Álvarez, a Zapatero y el trabajo que ha hecho este gobierno, el gobierno de Pedro Sánchez, por sacarme a mí de Venezuela. Y claro, les dejó al Partido Popular un poco, bueno, pues sin saber qué decir. Están a punto de llamar socialcomunista también al señor Edmundo González. Y más allá de declaraciones, titulares o votaciones ganadas, la traducción real a la oposición de Feijóo es que el PP reventó con su voto el pacto que daba una solución al problema de los menores migrantes en Canarias. Con su voto ha impedido que se regule el alquiler de temporada y con su voto la próxima semana dirá que no a 12.000 millones de euros para comunidades y ayuntamientos cuando impida la aprobación
de la senda de estabilidad y el techo de gasto de los presupuestos para 2025, creyendo así que Sánchez disolverá y convocará elecciones. Que, por cierto, esta votación no se ha producido, se ha dicho que se prorroga hasta que haya posibilidad de una mayoría. Nada más lejos de lo que pasa por la cabeza del presidente del gobierno, dispuesto a aprobar las cuentas del año que viene con el techo de gasto de 2024, con permiso de Junts, claro. Y esto es algo que nadie hoy puede garantizar, pese a que el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, viajase el viernes a Suiza para negociar con Carles Puigdemont, que tampoco está en absoluto claro. Una misión que hoy no parece alcanzable, ni siquiera tras el compromiso del PNV de seguir dando estabilidad a Sánchez, que hizo público el Lehendakari tras su entrevista con el presidente en la Moncloa. Si el PP vio en el apoyo de los jelzales, de los del PNV en el Congreso, a su iniciativa en favor del reconocimiento de Mundo González como presidente legítimo de Venezuela, el principio del camino para una alianza estratégica, se equivocó. Fue coyuntural y estratégico, nada más. Y así se lo ha hecho saber la dirección del PNV al gobierno por activa, por pasiva y por perifrástica, dice Esther Palomera. Cuestión distinta es que los PNVistas puedan en esta ocasión intermediar con los de Puigdemont para que sigan su mismo ejemplo en el apoyo a Sánchez. Es decir, que, claro, el Partido Popular se vino arriba cuando el PNV les votó a favor de reconocer a Mundo González como presidente legítimo y, claro, dijeron, hemos ganado una votación a Pedro Sánchez está acabado, va a haber elecciones pronto, etcétera, etcétera. Pues ahora el PNV dice que no, que todo lo contrario, que su acuerdo con el gobierno es bastante estable y, de hecho, es que en el País Vasco el PNV gobierna con el Partido Socialista dentro del mismo gobierno, entonces tampoco les interesa pues ser demasiado duros con el gobierno de la nación. Pero lo fundamental es el inicio del artículo, los números durísimos que ahora vamos a complementar con lo que se dijo el otro día en la hora de la 1 por parte de Verónica Fumalar. Números también durísimos y muy poco halagüeños para el futuro de la presidencia del Partido Popular por parte de Alberto Núñez Feijóo. Hay cosas que ya se están moviendo ahí. Hay algunas cuestiones que sí que me parece que se salen fuera de la estimación de voto y que son interesantes, ¿no? Cuando se le pregunta a los españoles por quién prefiere que sea de los principales líderes del país el presidente del gobierno, Pedro Sánchez está en un 24% respecto al 12% de Alberto Núñez Feijóo, el 6% de Abascal, y la que ha caído muchísimo es Yolanda Díaz con un 4,8%. Esto también es fuerte. Cuando se pregunta a todos los españoles a quién prefieres de presidente del gobierno, es que Sánchez dobla a los españoles que quieren de presidente del gobierno a Feijóo. En otras ocasiones, en otras oleadas, Yolanda Díaz estaba incluso rozando el 10% porque había una parte muy importante que realmente valoraba, ¿no?, a Yolanda Díaz con esa posibilidad de llegar a la presidenta del gobierno. Creo que ahora mismo está en momentos de más debilidad. Y luego, las valoraciones, yo siempre les digo a mis alumnos y alumnas en las clases de comunicación política que cuando vemos la nota de los políticos no nos veamos la nota general. Porque claro, que a Pedro Sánchez hay gente del Partido Popular y de Vox que lo van a valorar muy mal, muy mal, muy mal, pues eso es evidente, ¿no? Lo que hay que mirar es en cuánto valoran a Pedro Sánchez, por ejemplo, los votantes socialistas. Claro, eso es lo fundamental, porque claro, después tú ves las opiniones de los políticos y dices, ningún político pasa del 5. Hombre, claro, porque lo normal es que si te preguntan a ti, que eres una persona que vota al Partido Popular, ¿qué te parece Pedro Sánchez? Tú le des un 0 a Pedro Sánchez y eso hace que la media baje muchísimo, pero igual con Feijóo. Si tú preguntas a alguien que vota de izquierdas, ¿qué te parece Feijóo? Igual también le dices un 0, patatero, ya está. Entonces le baja muchísimo la media. Por eso lo importante es medir cuánto convencen los líderes políticos en sus respectivos nichos ideológicos. Por lo tanto, si yo he votado a un partido y después me preguntan sobre el líder de ese partido, si yo he votado a un partido y no me gusta el líder del partido, hombre, el líder del partido lo tiene complicado. Y ahí es donde Pedro Sánchez no tiene malos números, sin embargo Feijóo sale fatal parado, como ya hemos visto. Y en estos momentos, Pedro Sánchez entre los votantes del PSOE tiene un 7,06, es decir, está en un notable. Tiene un 7 entre los que votaron al Partido Socialista. No está nada mal, no está nada mal. Sumar le aprueban con un 6,2. Los de Esquerra Republicana le aprueban con un 5,5. Esto también es importante. O sea, no solamente aprueba entre los votantes del PSOE, evidentemente, que saca un 7, sino que además saca muy buena nota. Bueno, un bien. Entre los votantes de Sumar, que no les parece mal Pedro Sánchez, un 6, incluso entre los de Esquerra Republicana, que en principio tampoco tenía que ser demasiado cercana, aprueba con un 5. Los de Junts, los votantes de Junts le aprueban al presidente del gobierno con un 5,6. Ostras. Incluso EH Bildu, por primera vez diría yo en toda la variable, aprueba al presidente del gobierno con un 5,8, el PNV 5,4, el BNG un 6,1. O sea, en la mayor parte de partidos que hay en el Congreso de los Diputados aprueban al líder del Partido Socialista.
Ahora, claro, la comparación con Feijóo. Vamos a ver si es que no es presidente porque no quiere o porque básicamente nadie le quiere, que es más bien eso. ¿Qué quiero decir? Que mayoritariamente los partidos que apoyan la mayoría parlamentaria del Partido Socialista y Sumar aprueban al presidente del gobierno. Si uno va, por ejemplo, al señor Feijóo, entre los votantes del Partido Popular le sitúan con un 6,4, es decir, le ponen en un bien, que no está mal. O sea que no está mal. A Sánchez sus propios votantes le ponían un 7. Bueno, entre los propios votantes del Partido Popular le dan un 6,4. Oye, que tampoco está mal. Pero ahora lo relevante es que le ponen el resto de partidos, atención. Que no está mal, pero en ningún electorado más se le aprueba, ni siquiera los de Vox. Quiere decir que el liderazgo social de Pedro Sánchez es mucho mayor, con los datos en la mano y sin estimación de voto, con la respuesta directa, y creo que es importante. Sí, porque cuando se ven las encuestas del CIS, claro, muchas veces es verdad que la encuesta del CIS está sesgada siempre hacia el Partido Socialista. O sea, es una cosa bastante ridícula por parte del CIS y que además todo el mundo ve. O sea, no puedes estar siempre sobreestimando lo que va a sacar el Partido Socialista porque al final pues, se demuestra que la estimación electoral no está siendo demasiado buena. Pero es una cosa que se llama cocina, que es cuando con los datos en bruto ellos pues más o menos modifican para lo que piensan que va a salir, a pesar de que pues, no se van a acertar demasiado. Sin embargo, cuando tú te vas a los datos brutos, que es lo interesante de las encuestas, pues te encuentras con estos números, que no te dan una estimación electoral, no te dicen el Partido Socialista va a sacar tantos escaños y el PP tantos escaños, pero sí que te dice de alguna manera la confianza que tienen en los líderes y la amplitud del apoyo social que tienen los diferentes líderes y partidos. Aquí los datos que ha dado Verónica Fumanal en la hora de la 1, que son del CIS, los tenemos aquí, por si los queremos comprobar. La pregunta era, ¿qué valoración le merece cada uno de ellos? Entonces Pedro Sánchez, evidentemente el Partido Popular dice muy mal, pero entre el Partido Socialista vemos que la media es un 7, que en Sumar es un 6, que Esquerra Republicana le da un 5, que Junts le da un 5,62, que Bildu le da un 5,86, que el PNV le da un 5,49 y que el BNG le da un 6,10. Es decir, le da mejor incluso que Sumar. Es decir, tiene muy buena aprobación entre todos sus líderes parlamentarios. ¿Qué pasa? Que si tú te vas a Alberto Núñez Feijóo, ves que la media del Partido Popular es que hay un 2,8% de gente en el Partido Popular que le da muy mal a Alberto Núñez Feijóo. Lo que pasa es que hay muchos que le dan un 5, un bien raspado, un 6, un 16,6% y la media se queda en un 6,44%. Eso sí, cuando tú le preguntas a los votantes del PSOE qué piensan de Feijóo, saca un 3,37%. Cuando se lo preguntas a los de Vox, que podría ser más o menos cercano, ¿no? Porque si tienen que gobernar con alguien Vox sería con Feijóo, sacan un 4,5, es decir, no aprueban. Si le preguntas a Sumar un 2, si le preguntas a Esquerra un 2, si le preguntas a Junts un 3,26, si le preguntas a Bildu un 1, obviamente, si le preguntas al PNV un 2, si le preguntas al BNG, bueno. Evidentemente esta legislatura es complicada, las mayorías parlamentarias son difíciles, pero, y es verdad que Junts y el PNV son partidos de derecha, pero claro, si tú a eso le sumas o le pones por en medio la nota que saca Feijóo en esta pregunta, hombre, te das cuenta como el PNV y Junts no se pueden permitir acercarse tanto a Feijóo, porque es que Junts per Catalunya le da un 3 a Feijóo. Y el PNV, estos son votantes, no el PNV o Junts como partido, sino los votantes que votan a esos partidos. Y el PNV le da un 2,86. Mientras que, recordemos, a Pedro Sánchez le dan un 5,62 en Junts y un 5,49. Es decir, los votantes de Junts y del PNV están mayoritariamente mucho más cercanos a Pedro Sánchez que a Feijóo. Por lo tanto, no se pueden permitir acercarse demasiado en votaciones en el Congreso y demás más a Feijóo que a Sánchez. Y ahora mismo la única oportunidad que tienen para que se acabe la legislatura sería hacer una moción de censura en la que votasen a favor el Partido Popular, Vox y además Puigdemont, Junts per Catalunya. Y viendo estos datos encima de la mesa, hombre, tienen bastante complicado eso de justificarle delante de su electorado. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues que si tú juntas todos estos números, los pones en la batidora, les das una pensadita, pues te das cuenta de que Feijóo lo tiene bastante crudo. Lo tiene bastante crudo como líder del Partido Popular porque no convence ni a los suyos. Y bueno, el dato que veíamos antes, que no está aquí en lo que ha dicho Verónica, pero que decía Esther Palomera, de que simplemente un 50% de ellos quiere a Feijóo como presidente, y muchos de ellos preferirían a Ayuso o Jaume Moreno, hombre, pues le deja una posición bastante delicada. Me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Va a llegar Feijóo a unas próximas elecciones generales? Depende de si hay presupuestos o falta mucho hasta que haya elecciones. Porque claro, si las elecciones son mañana, supongo que el Partido Popular, pues igual sí que
a pechuga y dice, venga, nuestro candidato sigue siendo Feijóo. Ojo, si las elecciones ya son dentro de 3 años, se le iba a complicar a Feijóo lo de aguantar como presidente del Partido Popular y candidato del Partido Popular. No lo sé. Os leo los comentarios a ver qué es lo que creéis y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.